Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia extraordinaria del curso de verano del Escorial. Agradecer al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el amable acogimiento que ha tenido toda nuestra propuesta para esta edición, a ustedes por asistir. Es un honor y un placer esta tarde poder presentarles el diálogo, el conversatorio entre Miguel, músico, artista sonoro, y Paco Contreras, el niño de Elche, cantaor. Espero que sea de su agrado y de su interés. Para nosotros nos sentimos muy afortunados de poder teneros aquí. Al final del conversatorio, podemos hacer algunas preguntas o si algo ha quedado en el aire, podemos hablarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me sumo ciertamente a estas palabras de Ricardo Orgajada, a quien en primer lugar quisiéramos nosotros extender nuestro agradecimiento por su invitación generosa y por su entusiasmo que durante estos últimos meses nos ha acompañado y nos ha contagiado para que podamos estar compartiendo esta conversación, efectivamente, que es lo que nos ocupará en los próximos minutos. Extendemos desde luego el agradecimiento aquí muy directa y personalmente en esta primera fila que tenemos. Manuel, Valentín, ha sido muy importante también, en fin, vuestro apoyo, y también aprovechamos para daros una vez más la enhorabuena por crear estas posibilidades que surgen en conversaciones tan abiertas, vamos a decirlo ya, en lo único que podría uno disentir respecto de las palabras pronunciadas por Ricardo Orgajada, lo único de verdad, es esa idea de relegar al final las intervenciones del público, aunque hayan ustedes, ayer vosotros quedado en penumbra ahora para nosotros, pero en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento, cualquier intervención será bienvenida. Insistimos en que habrá que hacer aspavientos más o menos notorios, porque si no, pero desde luego muy, muy bienvenida, porque son, como decíamos, muchos los temas. Efectivamente, las sorpresas que nos podrán acompañar a lo largo de la tarde, no menos variados los sonidos, y efectivamente puede ser ese, al tiempo que yo también le quiero agradecer, por supuesto, a Paco, ¿no? A Paco Contreras, niño de Elche, en fin, que nos dé esta nueva oportunidad de entrar en su trabajo, que tiene desde luego esta dimensión artística, pero también, permítaseme subrayarlo ya desde el principio, esta dimensión conceptual, sí, una gran ambición, y esto es algo muy positivo, desde luego, tanto como excepcional, en trabajos como este que aquí tenemos a mano, el más reciente en términos discográficos que ha protagonizado, que lo podemos resumir como la antología del cante flamenco heterodoxo, si bien puede leerse en la portada, no exenta de ironía, una retahíla de títulos: Gran Magna Antología, Historia, Memoria, Rito y Geografía del Canto Flamenco Andaluz, Mundo y Forma del Cante Gitano y Archivo y Tesoro del Flamenco Original, Antiguo, Hondo y Heterodoxo. Bueno, en fin, hay todo un juego, efectivamente, son múltiples los juegos que acoge, que alberga esta edición discográfica, y quizá nos pueda servir como primera orientación, ¿no?, para otras de las búsquedas en las que has estado en curso estos últimos tiempos. ¿Qué ha representado? Vamos a empezar por ahí, esta antología del cante flamenco heterodoxo. Sí, bueno, sumarme a los agradecimientos que ha trasladado Miguel. Cuando Ricardo nos comentó que viniéramos a este espacio en el que nos encontramos hoy, ¿no?, a dialogar o a conversar, ¿no?, con todos los peligros que conlleva eso en estos tiempos, pues claro, siempre es la pregunta que me hago cuando me invitan a espacios que a priori no debo de estar, ¿no?, que prácticamente son todos, hasta desde una peña flamenca, pasando por un auditorio, terminando en una universidad o pasando por el centro cultural del pueblo. Siempre me encuentro como una especie de extranjero, pero siempre un extranjero que hace el esfuerzo de sumergirse en el contexto. Y necesitábamos un espacio, diríamos, conceptual, en el cual transitar, ¿no?, nuestro diálogo, nuestra conversación. La idea vino de cuando Ricardo nos vio en Bellas Artes, ¿no?, en la Complutense, que trabajábamos un poco. Fue una conversación que se dio mucho antes de que saliera este trabajo que comentaba Miguel.
el cual, como le bien ha dicho, es una especie de ejercicio, diríamos, crítico sobre todos esos conceptos que han acompañado a lo flamenco durante el siglo XX sobre todo, ¿no? He sido muy fino y muy cuidadoso al señalar conceptos, pero yo diría más esquizofrenias, ¿no? Y todas estas palabras pertenecen a esas esquizofrenias que el mundo del flamenco, que tampoco sabemos realmente qué es, y en eso estamos, pues han tenido durante la historia. Y nos resultaba muy interesante el flamenco sí como espacio para tratar no solamente lo artístico, lo musical, sino todo lo que eso nos propone a nivel político y social. Y por eso continúo más o menos trabajando en esa cosa que entendemos por flamenco, que cada cual lo entiende de una forma u otra, de una forma totalmente liberada, y creíamos que esta cosa, esa tensión de poner sobre la mesa la palabra antología con otra palabra que a priori es totalmente contraria, ¿no? O opuesta, que es heterodoxia, pues creo que nos daba unas ciertas tensiones para hablar de otras cosas más allá de si esta pieza es interesante, es más experimental, o si este cante puede ser más antiguo o más moderno. Al fin y al cabo son conceptos que no nos interesan, aunque sigan estando en boga en los debates pues, relacionados con el flamenco, ¿no? Entonces, bueno, hoy la conversación me imagino que andará un poco por ese campo que plantea la antología, no tanto para hacer publicidad del disco, que también, para qué negarlo, pero ya hemos tenido hoy la entrevista a Radio Nacional para ello, ya estamos un poco, ya hemos cubierto ese anhelo del alma, pero sí lo que nos plantea pues, a nivel de temáticas, ¿no? A nivel de temática pues, como la religión, la relación de las prácticas artísticas, la relación de la baja y la alta cultura, la relación de la máquina con la tradición popular, por ejemplo, o las invenciones de las tradiciones, ¿no? Que Hobsbawm ya nos hablaba de ello y que el flamenco parece ser que es uno de los mayores ejemplos para hablar de esas cuestiones. Pero bueno, hay otros temas que saldrán en esta conversación, ¿no? Entonces, bueno, por eso era el interés, ir un poco a aclarar el porqué de plantear la antología como espacio crítico sobre las temáticas, las diferentes temáticas que vamos a tratar. Para mí, al fin y al cabo, el flamenco supone eso, o las prácticas artísticas incluso suponen pues, plantear espacios de pensamiento crítico, hoy lo hablábamos en la comida, ¿no? A relación de la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? Pues es alucinante cuando se habla de la tauromaquia en este país y que no se relacione o no se utilice el espacio del flamenco como pensamiento crítico hacia esas prácticas, ¿no? Pues bueno, el flamenco como un arte bastardo, como un arte totalmente degenerado, pues lo podemos encontrar en cualquier espacio, sobre todo en espacios donde siempre había dinero. Yo creo que es una de las expresiones más anárquicas, liberales que no podemos encontrar en nuestra existencia en el último año, ¿no? Y por ahí transitaremos sobre diferentes cuestiones que espero que os interesen, aparte de escuchar algunas referencias para siempre crear interrogantes y romper imaginarios estancos que a relación de la etiqueta del flamenco pues existen, y uno de mis trabajos es pues esta cosa que hablaba antes, que es decir que los Reyes Magos pues cada vez existen menos, ¿no? Pero sigue existiendo también ese deseo, ¿no? De que lleguen cada 6 de enero, efectivamente, sí. Y que todos... Con regalos, con regalos. Y es verdad que algo parecido sucede con el flamenco, puesto que esa manifestación que puedes decir, ¿no? Complementando tus palabras, sí, donde hay dinero, donde hay falta de dinero, que también da mucha pista de cómo surge y discurre el flamenco. Entonces, de algunas de esas historias es posible que también hablemos. Pero lo describías justamente, Paco, como un arte... sí, degenerado, sí, un arte híbrido, o, sí, mostrenco en muchos sentidos, pero al mismo tiempo es una práctica que ha forjado, que ha propiciado de otra manera
los más acendrados purismos. Y de esto sabes tú también bastante, porque muchas de las críticas, no solo este trabajo, sino tu práctica artística más o menos cotidiana, siguen, ¿no?, poblando redes sociales, encuentros personales y, en fin, cualesquiera otras manifestaciones de esa, bueno, cierta radicalidad que acaso, por añadir otro elemento, no sea tan frecuente en otros ámbitos estéticos o musicales. Yo siempre digo en los últimos tiempos, porque siempre cambio de opinión y de discurso, pero en los últimos tiempos siempre digo que el flamenco es como España, capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, sobre ese territorio, pues se pueden dar las ortodoxias más, bueno, como todas las ortodoxias son utópicas, ¿no?, pero las más extremistas, y se pueden dar las heterodoxias más liberadoras, ¿no? El flamenco tiene esto, ¿no? Por eso los pensamientos estancos generalizados a relación de esta expresión artística nunca se amoldan, ¿no?, a su realidad de acción, ¿no? Yo recuerdo en estos tiempos cuando al flamenco se le tilda como una expresión machista, ¿no?, como si la música clásica o la música contemporánea o el mundo de la pintura, ¿no?, o el mundo del club social de abajo de tu casa pues no tuviese condicionamientos machistas, ¿no? El flamenco, por suerte, es machista porque eso es un buen termómetro de que es una expresión totalmente contemporánea, una expresión que se da y que tiene sentido dentro de un contexto, en su momento dado. Y sobre eso existen, lógicamente, pues esas posiciones que bien habla Miguel de ortodoxias extremas, o casi todas las ortodoxias son extremas, porque, como bien decía, es una utopía que lógicamente, pues bien sabéis, ¿no?, que los utópicos son los más peligrosos porque son capaces de cualquier cosa por la utopía, y como es irrealizable, nunca hay fin, ¿no?, en conseguirla. Y bueno, nuestro cometido simplemente es un trabajo radical en el sentido de ir a la raíz, y cuando en el flamenco y en otras prácticas vas hacia la raíz, o lo que tú entiendes que es la raíz, pues de repente se convierte en más heterodoxas, ¿no? Curiosamente, la palabra heterodoxa se relaciona siempre con prácticas modernas, ¿no?, contemporáneas, hoy en día, ¿no? Y bueno, pues el flamenco nos muestra que nada más cercano a la realidad, ¿no? Y ahí es donde reside ese trabajo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una de las ideas más interesantes para mí de la antología era ¿no? Era cómo adoptar el discurso de los ortodoxos, o sea, querer ir a lo más antiguo, ¿no?, para poder hacer lo que te dé la gana. Es un pensamiento conservador sobre las prácticas artísticas que todos conocemos, ¿no? Primero conoce, diríamos, la fuente, y después haz lo que te da la gana, ¿no? Yo soy bastante crítico con esa reflexión, y el ejercicio que hicimos es precisamente el contrario, ¿no? A nivel conceptual no, pero a nivel de acción sí. Bueno, no queríamos trabajar con las piezas, diríamos, primeras que se conocían en el flamenco, con todos sus condicionamientos, ¿no?, con sus condicionantes. Por ejemplo, todas las piezas que se grabaron en el cilindro de cera, todas las piezas que se grabaron en pizarra, todos aquellos actos que están más cercanos al experimento que a lo experimental, todo eso también pertenecía a ese mundo del flamenco, y aparte realizado con gente supuestamente del mundo clásico del flamenco, ¿no? Pues lo que hemos hecho es recuperarlas y trasladarlas a nuestro presente. Y precisamente, pues, cuando realmente cumples el discurso que la ortodoxia romántica te propone, ella misma revienta y hace saltar las costuras, ¿no? Y eso es lo que ese ejercicio nos interesaba. A lo mejor podríamos escuchar alguna muestra de sí, esto. Podemos escuchar algo. Tanto, ya vale para otras de las audiciones que compartiremos en los próximos minutos. No son tanto, que quede claro, extractos de la antología, que por lo demás está disponible en distintos medios, ¿no?, y Spotify y cosas de ese estilo, sino de las fuentes, ¿verdad? Ese sí que es un ejercicio que a lo mejor bueno, pues resultan menos accesibles, ¿no?, en general, pero que nos puede remitir a esa prehistoria, si se quiere, o esos inicios de la historia, y en ese sentido a ese, ¿no?, purismo, pero ya más radical todavía, y que desborda, acaso, lo vamos a comprobar en unos instantes, esas concepciones que muchos de nosotros podamos tener, ¿no?, asimiladas, ¿no?, adscritas a esa idea de un
flamenco clásico o algo así. Claro, si nos ponemos en serio, ¿no?, a buscar esas raíces, aparecen otras cosas. Sí. Le doy. Vamos. Y escuchamos, que ya es bastante. En la cadena, vaya por Barcelona, ahora. Creo que me corresponde también en mi calidad de director del programa de radio Ars Sonora, que insistir en que esta música, estos sonidos no estaban procesados electrónicamente y que también, en tanto que es la primera audición, que funcionan perfectamente los altavoces de esta fantástica Casa de la Cultura, a la que damos, por cierto, también las gracias, y también en la persona de Javier, que nos ayuda muchísimo a que esto suene tan bien o tan mal, eso ya es opinable, como sonaba en su momento. Así es como se escuchaba el flamenco a finales del XIX, en los primeros años del siglo XX, ¿no? Eso era el flamenco. Bueno, era una parte del flamenco en relación con la grabación, sí. Y es el flamenco realmente que nos ha quedado a nosotros como referencia, ¿no? Entonces, claro, cuando la ortodoxia, ¿no?, en sus entes clama al cielo por según qué cuestiones, pues claro, simplemente hay que ponerle estas grabaciones que materialmente son mucho más experimentales, ¿no?, y más radicales que cualquier traducción que hacemos hoy en día, ¿no? Y simplemente es acercarse desde la materia, ¿no?, de lo material que propone esta grabación, ¿no?, que es ruidismo, imperfección en el sentido como lo vemos hoy en día, ¿no?, unas guitarras distorsionadas por la grabación, por los medios de grabación, una concepción de los temas totalmente pues, adaptada al tiempo de grabación, ¿no? Entonces ahí también se abriría un poco el tema, es cómo la máquina o las máquinas condicionan también la creación del flamenco, ¿no?, que es algo que tampoco entraría en nuestro imaginario, ¿no? El flamenco, como otras expresiones, no se entienden sin la revolución de las máquinas, pero su desarrollo directamente no se entiende sin eso. Y eso es otra cosa que a mí me interesa muchísimo, ¿no?, cómo la lógica maquínica intoxica década tras década al flamenco, no solamente por las formas de grabación, sino también por la revolución industrial, por las cuestiones políticas y sociales que acompañan al desarrollo del flamenco, ¿no?, en su época. Es una idea que podemos desarrollar, ¿no?, en estos próximos minutos, y sobre la cual cabría acaso señalar, se me ocurre así primeramente, dos aspectos. Por un lado, ya empieza a quebrar esa, ¿no?, me refiero,
esa proximidad entre el flamenco y la máquina, digamos, o la tecnología, empieza a quebrar esa dialéctica que virtualmente opondría ¿no? la modernidad con el flamenco, ¿no? O que, por otro lado, se quiere expresar inversamente, relacionaría el flamenco con, ¿no? lo tradicional o algo así, ¿no? Eso ya queda fragmentado y, secundariamente y de manera derivada de este argumento, nos pone ya en la pista de una de las tesis que quedan aquí sostenidas, el flamenco como un arte esencialmente moderno. Sí, Pedro G. Romero dice que es un arte popular moderno y creo que tiene mucha razón en ello. Esa vinculación con lo maquínico, como tú describías, se manifiesta en algunos nombres que podemos, o más bien debemos casi recordar, en esta historia, estas historias, ¿no? alternativas del flamenco, que involucran, y coge el testigo por donde quieras, lo mismo un Vicente Escudero en el baile, como por supuesto un Valdelomar. Sí, este año me invitaron a un festival que he estado unas veces anteriormente, que se llama Sonar, no sé si lo conocéis, ¿no? Un festival de electrónica. Ellos lo tildan de festival de músicas avanzadas. No sé realmente qué es eso. ¿Tú sabes eso qué es? No. Cada vez estoy en más dudas. Pero bueno, esta cosa de músicas avanzadas, pues bueno, menos mal que no le han puesto músicas vanguardistas o algo así, ¿no? Que sería peor. ¿Avanzadas hacia dónde? ¿Hacia dónde avanzan? Exactamente. Entonces este año, claro, en ese contexto, pues se celebró el 25 aniversario del festival y bueno, me dijeron que hiciera pues lo que me diera la gana, ¿no? Esta cosa que le llaman carta blanca. Y yo decidí pues invitar a un bailaor que no sé si conoceréis, que se llama Israel Galván, ¿no? Un personaje muy interesante, que llevamos 2 años trabajando juntos. E Israel trabaja con muchísimas, vamos a llamarle artefactos, máquinas, no construcciones, diríamos, sonoras, para cambiar el sonido no solamente del taconeo, sino pues también del espacio en general. Y mi propuesta a Israel fue toda la contraria que se espera en un festival como Sonar. En un festival como Sonar se espera que vayamos pues los artistas actuales con la máxima maquinaria de último modelo y de tendencia sobre todo, ¿no? Porque todas son último modelo, claro, pero al fin y al cabo de tendencia, ¿no? Y que nos hagamos acompañar pues por grandes marcas, ¿no? Que hacen estas máquinas y cambian pues los sonidos, pero mucho menos de lo que se supone que deben de cambiarlo, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces yo a Israel le propuse, sabiendo bien también cómo él trabaja, pues que la máquina, lo maquínico, no estuviese tanto en esa idea de los artefactos, sino que estuviese en nuestras lógicas de acción, ¿no? En nuestra forma de componer, en nuestra forma de relacionarnos. Y entroncaba mucho con lo que decía antes, con esta cosa de que el flamenco no se puede entender sin la revolución de las máquinas. Y ahí hay un texto que utilizamos, que me gustaría leeros, porque es bastante explicativo, que lo preparamos para el dossier, pero que nunca apareció, como todos los textos que se preparan para los dossiers. Y el texto, bueno, la propuesta le llamamos coplas mecánicas. Entonces queríamos trabajar con materiales muy supuestamente clásicos, ¿no? Muy de principio de siglo, tanto en el movimiento como en el sonido, y proponer que eso podía ser mucho más maquínico que la electrónica actual, la electrónica de tendencia, a nivel sonoro, a nivel de composición, etcétera, etcétera. Y aparte también empleábamos el cuerpo, ¿no? Entonces este texto que tengo aquí, pues Pedro G., que lo escribió Pedro G. Romero, que es el artista que nos acompaña muchas veces, decía esta cosa que para mí es crucial para entender todo esto de la máquina, ¿no? Que parece como una especie de provocación, que lógicamente tiene algo de ello, como todo lo que hacemos en los escenarios al final, pero sobre todo tiene algo realmente que nos hace pensar, ¿no? De las construcciones. Y Pedro G. decía, normalmente la experiencia del flamenco aparece como humana, demasiado humana. Sin embargo, cuando arde el teatro, la piel y la carne se consumen. Vemos debajo el esqueleto de 2 máquinas. Y hay precedentes.
La máquina de trobar del joven Meneses, el baile con motores de Vicente Escudero o las imágenes concretas de Valdelomar. En realidad, el flamenco es hijo de la era de las máquinas y empezó con el motor de vapor, la fábrica de textiles y el ferrocarril, acompañante a contrapelo de la revolución industrial. Por eso el malentendido entre texto y acontecimiento, donde el público ve espontaneidad, hay un lenguaje estricto y reglado. Esta emoción solo es capaz de producirla una máquina. Y esa es la idea. Hacer bailar al público no es otra cosa que introducirlos, hacerlos partícipe de la maquinaria del concierto, en competencia abierta con la técnica, como hizo Escudero con las 2 dinamos eléctricas. Y se trata de eso, de demostrar que la sangre, el sudor y las lágrimas también son una experiencia cyborg, afectos que comparten humanos y máquinas. Un texto, sí, bonito y que nos pone en la pista de autores como los que mencionamos, Vicente Escudero, que señalémoslo, siquiera desde la anécdota desde la que también parte una de las creaciones incluidas en la antología, capaz de bailar el sonido de los motores, de esas dinamos que ahí se mencionaban, ¿verdad? Sí, Vicente Escudero tiene una actuación, una performance, por decirlo así, no está recogida a nivel fonográfico, pero sí hay una foto y nosotros en el último disco hemos intentado reproducirlo, ¿no? Su obsesión era demostrar que un bailador de flamenco puede ser mucho más perfecto en el ritmo que un motor, que una dinamo, ¿no? Y realmente tiene algo, en su intuición tiene algo de razón, ¿no? Y nosotros en el disco creo que lo comprobamos, una dinamo tiene una serie de oscilaciones muy diferenciadas a nivel rítmico de lo que puede entender un flamenco, ¿no? Entonces la máquina no se convierte en algo matemático, sino que se convierte de repente en más humana que el propio humano. Entonces, claro, ahí nos da pie para hablar de las lógicas de acción, las lógicas de relación. Y precisamente es una performance que se hizo a mitad del siglo XX y que nos daba el aval de la historia para poder pues, seguir avanzando sobre esa idea, ¿no?, de Vicente Escudero y esa intuición que revoluciona en cierta forma la lógica y la forma de entender, ¿no?, lo que suponen estas máquinas, ¿no? Revoluciona esas cuestiones que mencionas, Paco, pero es que también revoluciona, o por lo menos transforma muy gravemente, vale la pena subrayarlo, otras cuestiones, otras genealogías, otras historias. Nos obligarían propuestas como esta de Vicente Escudero, insistimos, fechada a mediados del siglo pasado, como otras hazañas que ahora glosaremos de José Valdelomar, nos invitan, o más bien casi nos obligan, a redefinir las historias de la performance, ¿no? Que claro, no nacía con esa vocación, ¿no?, una acción como esta de Vicente Escudero, pero cómo percibirla desde hoy, sino desde ese paradigma, ¿verdad? Como, sí. Y lo mismo, mutatis mutandis, nos encontramos en el caso de José Valdelomar, ¿no?, otra figura que si uno a veces se pregunta entre las múltiples y siempre desdichadas razones de su desconocimiento, ¿no?, entre las glorias nacionales o los nombres destacados del arte español, ¿no?, que atraviesan además muy literalmente el siglo XX, ¿no?, desde 1904 hasta la década de los 80, si es precisamente una de esas dificultades tiene que ver con esa capacidad de abordar dimensiones que desde luego tiene que ver con el cine experimental, si lo queremos también adjetivar así desde el presente, pero por supuesto la música, ¿no?, como un pionero de la música concreta, que en obras como el Tríptico Elemental de España, la primera de las partes del Tríptico Elemental de España, el Aguaspejo granadino, estamos hablando de principios de los años 50, muy principios, ¿no?, la primera versión 51, ¿no?, antes de que se presente completa en el 53, pues está planteando en el tratamiento de los sonidos que acompañan a esas imágenes preciosas granadinas cosas muy cercanas a las que Pierre Schaeffer, a quien seguimos considerando el padre de la música concreta, había puesto por vez primera, y así nos cuentan todas las historias de la música experimental, en el año 1948, ¿no?, en, eso sí,
Radio France, ¿no? Con un apoyo institucional, ¿verdad? Y en ese contexto de los orígenes de lo que conocemos como la música concreta. Ha sido, ¿no? Es Valdelomar otra de las fuentes importantes para ese trabajo, ¿no? Inspiraciones. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Yo creo que, bueno, así siendo un poco crítico y autocrítico, creo que el caso de Valdelomar a nivel de su conocimiento, ¿no? Tanto en el mundo del arte como en otros mundos, yo creo que es la gran vergüenza española. Creo que no se conozca realmente en profundidad el trabajo de este señor es la gran vergüenza, creo que nos debemos de achacar, sobre todo en el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y parte del siglo XXI, que ya llevamos casi 20 años y aún cuesta muchísimo arrancar, ¿no? Sobre lo que supone. Y bueno, lógicamente una de las grandes vergüenzas también pertenece pues a ese mundo institucional del flamenco, muy manchado por la Junta de Andalucía y por la ideología reinante de la idea torticera y cortijera del PSOE de Andalucía, de lo que supone el flamenco en una identidad totalmente construida y romántica, pues Valdelomar juega un papel totalmente fuera de sus apoyos, de sus pensamientos, de lo que supone el flamenco, ¿no? Y yo lo reivindico, lógicamente, como un artista, como ha dicho Miguel, muy amplio, pero también como un artista flamenco. Es realmente, yo creo que el primer artista que pues utiliza todas las concepciones que hoy en día pues, puedo estar utilizando yo u otra gente a relación de la electrónica, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en Sonar este año que se jactaban de decir de que, oh, qué guay que un flamenco utilice electrónica, como si fuésemos un animal exótico, ¿no? Que no nos hemos criado con ordenadores ni nada de eso. Pero de repente cuando le nombraba a toda esta gente la figura de Valdelomar no conocían nada. Y bueno, que no conozcan nada, bueno, lo puedo entender por la desinformación general que existe sobre estos personajes y otros y otras, ¿no? Pero que sean tan soberbios de pensar de que tenemos lo avanzado en los últimos 30 años, ¿no? Pues eso es lo que más me fastidia, ¿no? Y Valdelomar creo que es el punto, ¿no? Es el punto de inflexión y de reflexión sobre todo lo que hemos hablado de la máquina, de la experimentación, de cómo entender la cultura popular, la tradición, las tradiciones, incluso lo político, ¿no? Por todo su contexto social en el que le tocó vivir. Y ya una de las grandes reivindicaciones que ya no solamente como flamenco llevo, pues, y que Miguel lleva años y otra gente lleva años, es la reivindicación de José Valdelomar no como un cineasta experimental, sino como un artista sonoro, ¿no? Yo recuerdo que hay una de sus películas en el Museo de Escultura, ¿no? De Valladolid, Fuego en Castilla, una película maravillosa, sonoramente impresionante, y no tenía sonido la película, ¿no? Entonces, ese es el gran ejemplo, el gran termómetro de cómo aún se mira a la figura de Valdelomar. Ya por suerte Reina Sofía pues, ha digitalizado todos sus sonidos y por lo menos se está dando un espacio a ese planteamiento de Valdelomar que más allá de sus propuestas, pues a nivel conceptual, y ahí nos podrías hablar mucho mejor, lo que plantea, ¿no? Hoy en día, no solamente en España, sino a nivel europeo, por lo menos. Sí, esa es desde luego que se puede predicar efectivamente, tú lo mencionabas, y siempre en tono de desgracia de tantas otras figuras, pero es verdad que cristaliza, ¿no? Cataliza Valdelomar muchas de esas pulsiones y acaso también en esa vertiente que por supuesto comparto totalmente contigo como flamenco, ¿no? Con un cariño muy profundo, bueno, su conocimiento, ¿no? Desde la Granada, sí, que protagoniza ese aguaspejo granadino, ¿no? Primera parte del tríptico elemental de España, pero también esas esquizofrenias a las que tú te referías al principio y que, por eso digo, ¿no? Acaso sea parte de su dimensión puramente flamenca, ¿sí? Porque efectivamente tú también dabas pistas, ese tríptico elemental de España se inicia con el aguaspejo granadino, pero es que continúa con Fuego en Castilla y concluye, aunque no termina de concluir, ¿no? Sin fin, es siempre el epítome de lo valdelomariano, en A Cariño Galaico, ¿no? Entonces, claro, ya hay una concepción
de España, que supera ese carácter no andalucista, ¿no? Y, en fin, incluso un estado de las autonomías, esas constituciones que han sido discutidas recientemente en este foro de los cursos de verano de la Complutense. Al mismo tiempo, ese Valdelomar, que forzosamente, ¿no?, hemos señalado su fecha de nacimiento, 1904, tiene que convivir con la dictadura franquista, pues profesa un sentimiento que solo podemos adjetivar como religioso, pero que, claro, apenas coincide, ¿no?, con ese nacionalcatolicismo imperante, ¿no? De nuevo, la literalidad de los títulos, tríptico elemental, ¿no? Está el agua, ¿no?, el fuego en Castilla, sí, la tierra, ¿no?, de la cariño, la caricia galaica. Claro, son espacios que también son espacios de pensamiento para los cuales no nos hemos dado oportunidad de pensar, ¿no? En una España hemos, acaso con brocha gorda, claro, mencionábamos como fecha, ¿no?, 51, claro, pleno franquismo, no nos hemos dado, ¿no?, la posibilidad, menos generaciones como la mía, de pensar que efectivamente sí, efectivamente no todo era gris, o no, no sin dificultades, pero había artistas haciendo trabajos que nos resultan todavía hoy enormemente admirables, ¿no? Esas son también algunas de las contradicciones, paradojas que se reflejan en otra genealogía del flamenco, ¿no?, sus relaciones con el contexto político. Precisamente cuando empezamos a trabajar la antología, paramos de buscar referencias en los años 70. La gran pregunta del periodismo convencional era cómo no habéis introducido o habéis trabajado sobre las heterodoxias o las propuestas más heterodoxas según la prensa o el pensamiento convencional, que es, pues ya sabéis, ¿no?, Camarón, Paco de Lucía, Kiko Veneno, etcétera, Lole Manuel, ¿no? Y haciendo este trabajo nos dimos cuenta de que esas heterodoxias ya eran heterodoxias aceptadas. Y a nosotros nos interesaba otra forma de heterodoxia, no solamente la heterodoxia de por sí, sino toda esa cuestión disidente, toda esa cuestión de, como decíamos otro día, de ampliar sensibilidades, ¿no?, dentro de la práctica artística. Y también rompíamos una frase estanco, feísima, políticamente correcta y absurda y vacía de contenido, que es esta cosa de que el flamenco empieza a abrirse con los años 70. Se relaciona con el final del franquismo, no sé por qué, ¿no?, pero precisamente el flamenco no se empieza a abrir con la muerte del dictador ni con el cambio de la transición ni nada de esto. El flamenco, por suerte, ha sido, como decíamos al principio, una expresión líquida, por ponerle algún adjetivo. Moderna, sí, la cual desde baja a alta cultura ha ido totalmente en movimiento, ¿no? Por eso todos sus entes, ¿no?, desde el lumpen hasta la burguesía, ¿no?, pues en diferentes porcentajes de práctica, pero se encontraba siempre una relación con lo flamenco. No tanto como lo entendemos hoy en día, pero sí una especie como de traducción de lo que mucha gente entendía como gitano o lo que mucha gente entendía como español, ¿no? Y fue utilizado desde la baja alta cultura. Bueno, esas conexiones siempre han existido y el flamenco siempre ha sido un catalizador de eso. Por eso el arte, diríamos, o los filósofos marxistas de la época siempre han criticado al flamenco como un no posicionamiento ideológico, ¿no?, como un no posicionamiento proletario, ¿no?, porque siempre decía, bueno, Marx, yo recuerdo, ¿no?, que en un trabajo pues no eran flamencos, pero sí es el caldo de cultivo donde el flamenco se dio mayoritariamente esta cosa del lumpen, ¿no? Sabéis que Karl Marx pues no era muy partidario del lumpen, incluso era contrario y comentaba que lo primero que había que hacer si triunfaba la revolución era eliminar el lumpen antes que a la burguesía, ¿no? Eso, hay una carta a Cafiero en lo cual lo comenta, ¿no? Y nombra pues a las prostitutas, a los vendedores ambulantes, ¿no?, etcétera, etcétera. A toda la gente que se supone o suponemos por los estudios que en gran parte produce eso que podíamos entender, sobre todo al principio del siglo, como flamenco, ¿no? Pues todo eso, ese ir y venir, pues lo rompemos gracias a personajes como Valdelomar, ¿no?, al fin y al cabo, que totalmente crean grietas a esta cosa de leer la historia linealmente, ¿no? Y el espacio que propone el flamenco nos viene genial para hablar de todo esto, al final.
hablar de esto con límites. Cada vez que aparece el nombre de Valdelomar, yo Sí. por la experiencia tomo la prevención de mirar la hora, porque me corro el riesgo de que... Sin fin, como y cuando dicen, efectivamente, sin pero fin. claro, no es del todo, y de nuevo salimos en la utopía, y en tanto en cuanto nos estamos aproximando a horas, en fin, próximas al cierre de esta casa, sí que me gustaría, ¿no? Nos gustaría extender, sí, hacia el público, sí, la voz, la palabra y los micrófonos, en su caso, que harán falta. Entonces, no sé si hay alguna cuestión, si no, mira, Fiat Lux, sí, así nos vemos un poco mejor. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Bueno, mientras... sí, desde aquí, pues, perfecto. Ahí está. Gracias. Que me sorprende que usted relacione el flamenco con la técnica de los motores y todo eso, ¿verdad? Nosotros siempre hemos relacionado, claro, en eso estoy con usted, flamenco con España, y si me apuran un poco con Andalucía, y si me apuran un poco con los gitanos y con la pobreza, pero ahora usted ha dado un concepto distinto que yo no conocía de flamenco. Bueno, ampliar un poco esa idea, ampliarla, ¿no? Es como en el trabajo también ampliamos la idea del flamenco como identidad andaluza, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de los trabajos que estamos haciendo últimamente es cómo el flamenco que hoy en día entendemos, el que reconocemos, ¿no? En el baile y todo eso, pues no sería otro sin entender su evolución en las giras de Norteamérica o de Latinoamérica, ¿no? Pero precisamente en Latinoamérica, en el Afrocaribe, pues precisamente la gente que se supone que hacía flamenco no eran andaluces, eran muchos catalanes, vascos, también porque lo que se supone por los escritos que era flamenco o aflamencado, pues seguramente sería algo más relacionado con el folclore o algo más relacionado con una música española que no sabemos exactamente qué, pero lo tildaban de flamenco, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo lo que hablamos antes, esa concepción líquida de la práctica y desnacionalizada en el sentido, pues, que hoy en día lo entendemos, pues aparece, ¿no? Por eso ahí hacemos un cante de Juli Valvillana, que era un escritor catalán que escribía en catalán, el cual se inspiraba pues, en el dialecto o la forma de hablar que tenían los catalanes de principio de siglo, pues tenían la forma de hablar, diríamos, catalana, ¿no? Pues allí de los suburbios, ¿no? Y esto me inspiraba y pues creó una serie de libros y de poesías que después pues tuvieron su relevancia en según qué espectáculos, y todo eso se borra del imaginario. Pasa que siempre tiene un peligro. Yo cuando he cantado este tema en Cataluña, pues ya estaban algunos voceros diciendo que el flamenco era catalán, ¿no? Pero aquí cada cual no pierde la oportunidad, claro. Pero bueno, yo siempre me agarro a esta cosa de Carlos Rovira, cuando cantó Maite Martín, no sé si era una diada, no sé en qué momento, Carlos Rovira salió espantado diciendo que aquello no era catalán, entonces me especie de piropo. Pero bueno, esta cosa... Pero sí, romper imaginarios creo que es lo más sano, ¿no? Que podemos tener. Pero también hay parte de gitano, y parte de andaluz y todo esto, y español, claro. Se da una paradoja con eso que usted comenta, maravillosa, que el otro día comentábamos con Miguel y esperemos que pronto podamos darle más eco, que es que hoy en día los grandes ortodoxos son los extranjeros. Claro, es la paradoja, son los que realmente se aprenden las grabaciones de una forma, se acercan a ellas de una forma arqueológica brutal, ¿no? Y no se le da ningún espacio, más allá de sacarle la pasta y de burlarse de ellos, ¿no? Y claro, y no se entiende el flamenco sin el desarrollo, no solamente de los que vienen aquí, sino de lo que comentaba antes, cómo Carmen Amaya tuvo que adaptar sus bailes y sus lógicas de baile para otros públicos. El público también cambia las lógicas artísticas. Claro, eso ya en los 50 o 60 Carmen Amaya o Sabicas en Estados Unidos lo estaban haciendo. Una cosa, al fin y al cabo, de sentido común, de experiencia, experimental. Una cuestión pues, de necesidades, ¿no? Artísticas y escénicas, ¿no? Y eso pues no se comenta, parece que siempre ha estado en Sevilla y en los tablaos y estas cosas, ¿no? Y mira que se sigue trabajando, pero bueno, esa ruptura de imaginario creo que nos viene muy bien para saber, cuando hablamos de práctica artística y cuando la relacionamos con el nacionalismo y lo territorial y las identidades, creo que nos viene muy bien estos ejercicios. Y el flamenco precisamente es un espacio magnífico para hablar de ello. ¿Usted? Buenas tardes, mire, yo aprendí, me encanta el flamenco y lo empecé a conocer con Camarón, Lolo Manuel, ahora Miguel Poveda. Esto como los ortodoxos, como ustedes dicen, porque ahora mismo
me ha encantado la charla que ustedes me han dado, pero yo me quedo en las guitarras, el cante que me encanta, que te llega al alma, que te ponen los pelos de punta. Y entonces yo creo que soy una persona que no entiendo demasiado el flamenco. Camarón me volvía loca. Y ahora Miguel Poveda también. Muy bien. Eso es una pregunta. Quería preguntarles a los ortodoxos, a estas personas que en realidad ellos, a las personas que no, en el flamenco no estamos muy metidas, no tenemos esta intelectualidad que tienen ustedes, nos ayudó mucho a brivar con el flamenco. Esa es la pregunta. Y luego lo otro que usted ha dicho, que el flamenco es machista. Sabemos. Bueno, que se le tilda de machista. Se le tilda, pero usted, no sé si es que lo he entendido bien, si no lo he entendido, perdone, pero quería que me lo aclarase. Sí. Y usted ha dicho, y por fortuna, o una palabra así, sigue siendo machista. Entonces eso, lo último, ¿qué concepto de machista que usted lo ha dicho? Yo he dicho porque eso, ahora lo sí, que estamos luchando es para que no haya machismo. Y si el machista sigue ahí en esa huyendo, a mí me ha llegado un poquito. Entonces esas dos cositas, si usted me hace el favor de empiezo por la última, que es la más sustanciosa. Todo, darle las gracias por toda esta información que nos han dado. A usted, gracias. Bueno, he dicho la frase final, correcta, era el flamenco es por suerte machista, porque eso nos ayuda a entender como termómetro de que está conectado con lo social de su tiempo. El flamenco es machista porque socialmente somos machistas. No es más machista o menos machista que lo que decía, que la música clásica o que el carnicero de la esquina de nuestro barrio, ¿no? Pero también decía que el flamenco es capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, claro, muchas veces esa relación de cuando se tilda de machista, pues bueno, muy pocas expresiones artísticas han tenido tanta relevancia las mujeres como en el flamenco. Pero desde el principio, desde que conocemos las grabaciones, solamente ha habido una tragedia, que es la de eliminar a las mujeres guitarristas. Eso sí fue una realidad. Pero a relación del cante, pues no ha habido tanto. Y bueno, la cuestión de género, pues en el flamenco se han dado la teoría queer desde el principio, ¿no? Desde el principio. Es una paradoja, pero se da. Por eso siempre digo que se puede dar lo mejor o lo peor de cada casa. Es una paradoja que existe. Por eso, cuando ponen titulares del flamenco como expresión artística machista, así como si fuese, ¿no? Como intentando estigmatizarlo, pues bueno, hay que matizar mucho, tiene un montón de grises y bueno, que a mí me gusta, pues bueno, simplemente analizar, ¿no? y señalar. Y lo primero era, bueno, sí, al fin y al cabo todo esto son análisis y reflexiones que hacemos. Y lógicamente pues está la forma de cantar, y los ortodoxos, pues sí, a estos seres los han aceptado mucho mejor que a otros, ¿no? Porque al fin y al cabo las lógicas artísticas de Camarón, Poveda, Morente, según qué trabajos, u otras gentes, no están tan lejanas de lo que plantean los ortodoxos. Por ejemplo, mi propuesta es la más criticada por los seguidores de Enrique Morente. Los seguidores de Enrique Morente no entienden nada de lo que yo hago. También porque se han quedado con el Enrique Morente más diríamos, musical, ¿no? En el sentido, ¿no? Y el Morente más arriesgado, más experimental, no lo aceptan. Cuando se hace un homenaje a Enrique Morente, a ninguno se le ocurre hacer la pieza, yo qué sé, Silencio por las campanas o el Kyrie Eleison. A los morentianos no se le ocurre hacer esas piezas de Enrique Morente. Hacen las canciones de los años 80, que precisamente son canciones que muchas veces servían como base de las grandes rumberos de la época, ¿no? Los Chichos, Chunguitos, ¿no? Y por eso hay un escritor que os recomiendo mil, que se llama David Pielfort, que para mí es el mejor escritor que ha tenido el flamenco y tendrá seguramente mucho tiempo, muy ácido, que en vez de hacer esta reflexión simplemente decía: Enrique Morente es un rumbero. Pero bueno, como píldora ácida, ¿no? Para remover conciencias, ¿no? Pues bueno, estas cosas. Muchas gracias. Nada, usted. Hola. Hola. Ha sido vuestra conversación un espacio lleno de referencias, al nivel de que he tenido que tomar nota de algunos nombres para llevarme y googlear apenas pueda. Y eso confirma una sospecha que yo tenía metiéndome previamente en el trabajo de Paco, que es que hay muchas más citas de las que... Hay citas evidentes en tu trabajo,
cuando uno lo escucha desde la lejanía de la erudición, en el caso mío por ser extranjera, voy cayendo a veces con el tiempo, ¿no? He venido a caer en... de pronto descubrí que el título, por ejemplo, de este último disco hace referencia a un disco antiguo. Sí. Que tiene un título o similar, o haces un juego de palabras con eso. Sí, todas las palabras que se utilizaban o se utilizan a relación de las antologías, en relación de lo que supone el canon que proponen las antologías. Entonces están estas citas evidentes, que es dedicarle una canción a un autor particular o de construir e incluso decirlo en el título, pero también están todos estos truquitos o invitaciones. Y quería preguntarte por eso, ¿qué importancia le das tú a las citas en tu trabajo? Bueno, para mí tiene una gran importancia porque, bueno, hay una parte evidente, ¿no?, de la cita. Yo recuerdo a Josep Pla, ¿no?, en esta entrevista a fondo, que dice que lo de las citas es un camelo, ¿no?, que él no entiende las citas, que es una especie de erudición falsa, y yo, aunque lo utilizo mucho, pero estoy bastante de acuerdo con él, pero bueno, lo que pasa, lo de las citas, hay una especie como el aval de la historia, ¿no?, que según qué contexto político-social pues conviene llevar ese escudo, eso por un lado, y segundo, nos ayuda a abrir el campo, ¿no?, a abrir los diferentes estratos, lo que decíamos antes, ¿no? En el momento ya que hablamos de Valdelomar, pues ya no hablamos tanto de la pieza que he podido realizar o no, que bueno, puede estar más cercana, menos cercana, pero hablamos del proceso, de él, de su contexto histórico, y eso nos ayuda a conocer, eso nos ayuda también a conocernos el devenir de las cosas, ¿no? Ese es el gran poder que yo le doy a la cita, ¿no? Son como dos vertientes. Una es un poco más, digamos, estratégica, por decirlo así, y la otra nos ayuda a ampliar el espectro y a salir de esa lógica de ver la pieza, ¿no?, musical como la gran obra terminada, ¿no? Y muchas veces la pieza, claro, es la excusa. ¿Sabes? Los discos para mí son excusas, es una especie de work in progress. Hay que bueno, que sí, los temas pueden quedar mejor o peor, se pueden defender mejor o peor en directo, pero a mí lo que me interesa es todo lo que generan, ¿no? Y ahí es la importancia que yo le doy. Sí. Quizás por complementar, ¿no?, estaba desde luego implícito en tus palabras, pero efectivamente, ¿no?, habría un riesgo con este uso de las citas en esa erudición o presunta erudición, pero es importante también ver cómo ese uso mágico, digamos, ¿no?, de la cita, ¿no?, de esa invocación que representan, ¿no?, cualquiera de estos nombres, pues también es objeto de una aproximación heterodoxa, ¿no? O sea, que tampoco se trata de santificar a esos personajes, sino que a su vez también le das la vuelta, o incluso la propia constelación de citas, donde puede estar un Valdelomar, sobre quien nos hemos deshecho ciertamente en elogios, y los que nos quedarían, pero a continuación está Lola Flores, con sus, ¿no?, bombas también de los, sí, otros años 70 y otro flamenco. Entonces creo que ese ejercicio de desacralización o de perspectiva, o hasta de ironía, también es importante en ese juego. Sí, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta. Efectivamente, quiero saber qué diferencia hay entre el cante flamenco, el flamenco en sí. Yo me he criado, mi padre cantaba por Marchena, por el niño de Marchena, la milonga Paco el Americano, Angelillo, todo eso mi padre lo bordaba. Entonces, eso era otra garganta. Entonces, ¿qué diferencia el cante hondo, fuerte, digamos de Camarón o de... A ver si me explico. ¿Qué diferencia hay? Porque yo entendía el flamenco, pues lo que he oído toda mi vida. Después con Pepe Pinto, después Manolo Caracol y otros muchos que ahora no recuerdo. Entonces, las verdaderas milongas de garganta finas que cantaba, por ejemplo, Paco el Americano, que yo las tengo aquí, y el niño de Marchena, La Rosa, por ejemplo, y Angelillo, todo eso, para mí era fenomenal, porque mi padre lo bordaba. Entonces, eso es el flamenco, pero el cante hondo no es eso. Creo que me explico. Sí. Ese análisis de cante hondo y no cante hondo es un análisis muy moderno. Hasta que no llega Antonio Mairena con sus intelectuales cordobeses, pues no, hasta la fecha, que era los años 60, ¿no?, y con el libro de Mundo y Forma del cante flamenco
cante flamenco andaluz y gitano andaluz y esta cosa, pues hasta que este movimiento, ¿no?, el de Antonio Mairena y sus ecuaces, pues se proponen crear el canon, pues hasta existían esas voces, pero no tenían, diríamos, la relevancia que llegaron a tener a partir del mairenismo. En el flamenco se daban esas voces, pero pertenecían a otras tendencias. La verdad que hasta Antonio Mairena la tendencia eran voces muy líricas, ¿no?, voces que podían pues cubrir un espectro, diríamos, estilístico pues amplio, que no solamente podían cantar flamenco, sino que también cantaban pues otras coplas, ¿no? Recordamos que los primeros cantores flamencos tienen voces muy timbradas, que hoy en día serían voces totalmente pues resignadas al olvido, ¿no? Gente pues que cantaba zarzuela, flamenco, copla, bueno, estaba ahí una especie de indefinición, pero sí que tenían grandes voces, ¿no? Zarzuela incluso, por eso se retroalimentaba el flamenco de tantas estéticas, de tantas tendencias. Pero Antonio Mairena, con esta idea romántica del gitano, ¿no?, como dice David Pierfort, no hay nada más exótico que un pobre, pues entonces con todo esto, pues esos intelectuales cordobeses pues crearon ese personaje que hoy en día lo tenemos como totalmente asumido, que es el gitano andaluz cantando en las veredas de los ríos, ¿no? Y eso es una construcción que hace Antonio Mairena, pero curiosamente Antonio Mairena, pues en estas esquizofrénicas que hablábamos antes, es un ser que iba a escondidas al logopeda, desde Mairena al Alcor iba a Madrid a cuidar su voz, por eso cantó tan maravillosamente justo antes de morir. O sea que en el flamenco siempre ha habido una preocupación de la calidad del instrumento, la calidad vocal, y después, pues curiosamente, él se tuvo que inventar una tradición que no existía. Entonces, el artista que es catalogado como el artista más conservador, más reaccionario, para mí es uno de los más grandes creadores del flamenco, porque claro, tuvo que crear casi de la nada una tradición que no existía como tal. Y la gran revolución de Antonio Mairena están todas estas cuestiones porque intentó eliminar todo sesgo de estéticas marcheneras, caracoleras, etcétera. Lo intentaron eliminar y gente después que vino después, como Enrique Morente, tuvo que emigrar a México, por ejemplo, porque no le daban trabajo, o gente así solamente trabajaban en los festivales franquistas de la época, solamente la gente que estaba cercana al legado de Antonio Mairena. Pero curiosamente Antonio Mairena tiene que hacer todo ese ejercicio de creación, ¿no?, para crear esa tradición que no existía. Y en el público, al crear esa tradición, a crear ese canon, el público del flamenco comienza a escuchar el flamenco de otra forma. Antes, la gente del flamenco, que hoy es una frase que conoceréis todos, que es esta: me gusta el flamenco pero yo no entiendo, ¿no? Eso antes del mairenismo no se daba. Nadie decía de entender o no entender. Eran aficionados o no aficionados. Eso era muy cercano a los movimientos populistas de la tauromaquia también, del toreo, ¿no? Era como esas lógicas, pero esas lógicas no tienen nada que ver con el que voy a un concierto de flamenco y tengo que entender qué estilo, quién lo ha grabado. Eso, el primero que lo plantea es Antonio Mairena, y es a partir de los años 60 el que empieza a catalogar las voces, el que empieza a catalogar las tendencias, los estilos, etcétera, etcétera. Entonces el público de repente cambia la forma de escucha. Ya la gente que se supone que tiene que ir a los conciertos de flamenco es gente que conoce los estilos, las formas, las grabaciones. Y claro, eso tiene un peligro, porque cuando escuchas con ese conocimiento anhelas que el que está en el escenario cante o interprete como esa escucha que tú tienes, ¿no? Pero eso es un legado que nos deja el mairenismo y es un legado muy moderno, muy actual. ¿Alguna cosa más, por favor? Unas cosas para mí muy nuevas. Mi marido era un aficionado al cante jondo y era un intelectual profundísimo. Ajá. Y yo le he oído hablar de los cafés cantantes de Andalucía, sobre todo. Sí. Su vida la que contaban en una estrofa pequeña, corta, de 4 renglones, y decía mucho, y no era machista. Viene de los mulatines que cantaban en las almenas esas africanas. Hay algo relacionado con eso.
tiene mucha historia y mucha profundidad, tiene mucha importancia. Me parece a mí, ¿eh? Sí, yo lo que he vivido. El flamenco tiene mucha profundidad, seguramente menos de la que pensamos, como todas las cosas, pero de todas formas yo creo que nosotros hablamos del flamenco cuando es flamenco. Lo que era antes no es flamenco, es otra cosa. Que sirve como caldo de cultivo o no, vale, pero nosotros solamente hablamos de cuando la palabra flamenco y lo que entendemos como hoy en día aparece a nivel sonoro y a nivel, digamos, historiográfico. Lo de antes, pues sí, lógicamente entendemos, ¿no?, que hay similitudes con el canto árabe, ¿no?, y con el canto japonés, pero claro, pero no llegamos a reflexionar que el flamenco no sería nada sin la lógica de las artes vanguardistas rusas, ¿no? Claro, esto lo dices ahora hoy en día, es como los rusos, que bueno, los rusos están en todos lados, lo sabemos, pero claro, y esto es un ejemplo, voy a poner una anécdota muy divertida, que esto no es tanto romper imaginarios, sino ampliar imaginarios, ¿no? Y para que veamos hasta dónde puede llegar pues esta cosa que al fin y al cabo es la vida, ¿no? El huito, que es un bailador gitano, ¿no?, que ha perdido el pelo y lleva peluquín, pero sigue siendo gitano, pues este hombre es un hombre muy ortodoxo, muy reaccionario, fascista incluso me atrevería a decir, el cual en una entrevista se desinfló y dijo, y reconoció, porque claro, nadie en su época utilizaba los movimientos que él utilizaba bailando. Una cosa extraña, cuando se supone que todo el mundo aprende por mimetismo, ¿no?, cómo alguien utiliza cosas tan particulares. Entonces se le hace una entrevista a fondo, se le cansa, y cuando se le cansa, le dicen, pero bueno, usted estudió con Pilar López. Dice el huito, bueno, sí, yo estudié. Entonces el hombre, esta cosa del estudio, pues claro, no va con esta cosa genuina del bailador gitano que aprende por arte de magia y por gracia de Dios. Y entonces dice, yo estudié, pero bueno, es verdad porque yo era muy travieso, Pilar López no me aguantaba, era una paya muy estúpida, muy estricta, y entonces, como yo no era estricto, me puso con una bailarina rusa que vino a aprender de ella. Y entonces yo, pues, bueno, pues sí, aprendí cosas de la bailarina rusa. Entonces, claro, después analizando grabaciones, porque claro, se ven que muchos movimientos del huito que hoy en día se dan en el flamenco como movimientos arcaicos, que parece que los trajo de la India no sé quién, pues son aprendidos de una bailarina rusa que acabó en Pilar López. Una cosa totalmente de sentido común y de lógica, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir creyendo en que los Reyes Magos, ¿no?, pero hay cuestiones que nos enseñan a que las cosas pues son mucho más, bueno, más simples y a la vez más fascinantes, ¿no? Mucho más fascinante esta historia que lo otro, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente hay muchísimas intoxicaciones que conforman el flamenco, no solamente artísticas o estilísticas, sino sociales, políticas, como estamos hablando antiguamente. Lógicamente tiene un contenido popular, ¿no? También tiene un contenido, como bien dice Pedro G. Romero, del populacho. Por eso hablar solamente en el sentido popular como pueblo, ¿no?, en el sentido marxista de la cosa, no nos beneficia nada, porque entonces eliminamos de una tanda a todo ese lumpen que comentaba antes. Y Pedro G. siempre dice, no habléis tanto de lo popular porque os estáis olvidando del populacho. Y estáis siendo igual de elitistas que le criticáis a la burguesía, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas connotaciones y claro, después toda la cuestión sentimental, emocional, eso ya, pues bueno, el sujeto en su contexto, pues cada cual, ¿no?, lo trabaja como puede, claro. Sí. Pero bueno, entiendo lo que dice, claro. Bien, ¿alguna cosa más? ¿Terminamos ya? Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Paco, muchas gracias, Miguel. Gracias.